Buenas tardes, estudiantes. Hola, estudiantes. Soy Steven Silva del grupo de los cuatro pilares. Y pues anterior a este video ya se les había explicado en el canal, pueden ver el video anterior, el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en esta ocasión lo que voy a explicar es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como ya les había explicado antes, el movimiento rectilíneo uniforme básicamente se caracteriza por ser un movimiento en el cual la velocidad no cambia, sino que la velocidad es constante. En cambio, aquí en este caso, como dice aquí, este tipo de movimiento, a pesar de ser uniforme, es variado. ¿Pero por qué? O sea, bueno, ahí parece que hay una contradicción. Pero no es así. Básicamente se refiere a que el, la velocidad cambia. La velocidad del objeto, persona, lo que esté en cuestión de análisis, varía con el tiempo, pero que varía de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Aquí un ejemplo, por ejemplo, este auto. Y es el mismo movimiento, o sea, es un movimiento recto, ya no es por curva, sino que es recto. Eh, entonces, para explicar a qué se refiere esto de variado, tenemos, por ejemplo, este auto. Entonces, vemos que en el primer segundo, por ejemplo, como se especifica aquí, la velocidad del auto pasa de ser 0 a ser 2 metros por segundo. Si vemos qué pasa en el próximo segundo, la velocidad pasa a ser de 2 a 4 metros por segundo. Y así sucesivamente. En el caso de ya para el tercer segundo, la velocidad ya no es 4, sino que es 6. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantenía constante. Entonces, lo que nos dice el movimiento variado es que la velocidad no se mantiene constante. O sea que, vamos a poner que la velocidad no es constante aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, ya decimos entonces que la velocidad no es constante. ¿Y qué nos aparece cuando la velocidad no es constante? Pues aparece a lo que nosotros le llamamos aceleración, también denotada como la letra A. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué nos dice esto de aquí? ¿Qué nos dice este 2? Bueno, básicamente nos dice que eh, la velocidad del auto varía en 2 de velocidad por cada segundo. O sea que cada segundo que pasa, la velocidad del auto aumenta en 2. Por eso aquí 2, 4, 6. Si se dan cuenta, siempre va aumentando en 2. Entonces, a esa es la parte de variación. O sea, varía la velocidad, pero de manera uniforme. ¿Cómo no sería de una manera uniforme? Que por ejemplo aquí aumente 2, acá aumente 3 y acá aumente 4. Por ejemplo, que sea como aquí, velocidad igual a 2. Acá en vez de ser velocidad igual a 4, o sea, por ejemplo, velocidad 5. Y acá en vez de ser este, una velocidad de 6, sea por ejemplo 9. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, de aquí a acá la velocidad aumenta en 2, de aquí a acá aumenta en 3 y de aquí a acá aumenta en 4. Entonces, eso ya no es un movimiento uniformemente variado, porque varía la velocidad de una forma no uniforme, ¿ya? El cambio no es constante en cada segundo. Entonces, bueno, la aceleración básicamente se calcula, es la gradiente se le podría decir que la aceleración es la diferencia entre un punto y otro, entre la velocidad dividido para la cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, por eso la ecuación para la aceleración se suele plantear como velocidad 2 o velocidad final, también se le puede decir, menos la velocidad 1, dividido para un tiempo 2 menos un tiempo 1. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros aplicamos esto? Para este caso, por ejemplo, para el primer intervalo,
de esta parte de aquí del auto. Entonces, imagínense que yo les digo aquí que queremos calcular la aceleración de esta parte cuando pasa un segundo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? O sea, la aceleración va a ser igual a el cambio de velocidad, porque es la velocidad 2, o sea, por ejemplo, sería la velocidad final, que sería aquí 2 metros por segundo, dividido para la velocidad inicial, que era 0. Entonces, en un segundo. Entonces, esto aquí es como que nosotros digamos 2, porque es 2 menos 0, 2, dividido para la cantidad de tiempo, 1. Entonces, por eso es que de aquí se obtiene que la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, igual de dónde salen las velocidades, pues bueno, si nosotros nos ponemos a pensar las unidades, la de velocidad, las unidades de velocidad es metros sobre segundo. Y aparte, tiempo, por ejemplo, se lo puede expresar en segundos. Entonces, aceleración, por lo tanto, va a ser igual a metros dividido para segundos, y esto aquí dividido para segundos, que nos da, haciendo esta división compuesta, nos da metros sobre segundo cuadrado. Entonces, básicamente estas son las unidades de aceleración que se tienen que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, dado que en este caso ya se involucra lo que llamamos como aceleración, que causa una variación de velocidad en el tiempo, o sea que conforme el tiempo pasa, la velocidad no se mantiene constante, sino que varía, y en este caso varía de una forma uniforme. Hay otras ecuaciones, entonces aquí ya no solo, más bien, de hecho, en este caso, nosotros ya no podemos aplicar la ecuación para encontrar la velocidad de distancia sobre tiempo. Esto aquí ya no es válido aquí. ¿Por qué? Porque esto aquí solo es para velocidades constantes, pero acá nosotros ya no tenemos una velocidad constante, sino que hay aceleración. Cuando hay presencia de aceleración, esta expresión ya no se puede utilizar. Para hacer otras fórmulas, como por ejemplo las que están acá. Entonces hay distintas situaciones en las cuales estas fórmulas pueden ser útiles. Algunas puede ser que les sirva más que todo aprenderse en memoria, pero si se dan cuenta hay unas que son que salen a partir de la combinación de la otra. Por ejemplo, la ecuación 4 se da a partir de la combinación de la 2 y la 3, despejando aquí la distancia. Ya. A ver, ¿qué más? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos la primera fórmula y las vamos a ir utilizando de acuerdo a lo que especifica aquí. Por ejemplo, ¿de qué nos es útil la primera fórmula? Cuando no tenemos la distancia. Cuando nosotros no tenemos la distancia o el problema no da o no lo podemos calcular, esta primera fórmula es útil, porque aquí se puede ver que tenemos la velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Para la segunda no es como para cuando no necesitamos aceleración, como pueden ver aquí la aceleración no está involucrada. La tercera para cuando no tenemos la velocidad final, y acá por ejemplo cuando no nos dan un tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas ecuaciones nos ayuda a expresar las variables que nosotros vemos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero cada una de estas se utiliza para distintas situaciones dependiendo de los datos que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a hacer unos ejercicios para que esto de aquí quede más claro. Entonces, por ejemplo, dice, este ejercicio que he encontrado en internet lo voy a resolver. Dice, calcular la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Hay que tener en cuenta que a veces te pueden pedir otras unidades. Aquí piden metros sobre segundo cuadrado, que se aplica para que un automóvil se desplace en línea recta a 90 km por hora. Entonces aquí nosotros ya vemos que que se desplaza. Entonces aquí nos dice que el carro se mueve primero en un instante inicial, digamos, se mueve a 90 km por hora. Entonces nosotros podemos ya una vez plantear, velocidad inicial va a ser igual a 90 kilómetros por hora. Ya, ahí me sube para ahí. Y dice que lo que se desea es reducir su velocidad a 50 km por hora, o sea que vamos a pasar de 90 km por hora a 50 km por hora. Entonces esta sería nuestra velocidad final. 90
¿ya? Y nos dice que va a pasar de esta velocidad a esta velocidad acá en 25 segundos. Ya, entonces tenemos un tiempo, 25 segundos. Cabe recalcar, y bueno, eso también es importante que tengan en cuenta, que la aceleración es una magnitud que puede ser tanto positiva como negativa, o más bien es un vector, ¿ya? Un vector quiere decir que este de aquí no tiene tan solo magnitud, sino que también tiene una dirección. En este caso no estamos considerando tanto la dirección o no nos concentramos mucho en eso porque sabemos que siempre se va a mover en una línea recta, pero cuando veas movimiento circular es muy importante considerar la dirección, ¿ya? Y bueno, dado que la aceleración básicamente nos da un valor de la diferencia de la velocidad en función del tiempo, hay que tener en cuenta que esta de aquí puede ser tanto dependiendo del vector de velocidad, o sea, de la dirección en la cual se mueve el, el, el objeto o carro, por ejemplo, y también de la magnitud, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí, siguiendo con el ejercicio, vemos que nosotros tenemos estos datos, tenemos la velocidad inicial, la final y el tiempo. Entonces, si nosotros vamos acá a las ecuaciones que hemos visto, bueno, nos piden, ¿qué nos piden? La aceleración. Y hay que tener en cuenta que esta aceleración para estos casos puede entonces ser negativa o positiva. En el caso de una aceleración ser negativa, quiere decir que esto de aquí, por ejemplo, para este caso, lo que hace es desacelerar el auto. Y bueno, sabemos que la aceleración va a ser negativa porque va a disminuir la velocidad del auto de 90 a 50 km por hora. Y para que disminuya tiene que haber una tasa de cambio de velocidad negativa, eh, lo cual sería el valor de la aceleración. ¿Ya? Entonces tranquilamente podremos utilizar esta ecuación de aquí, que nos dice que la velocidad final, perdón, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, de que aquí nosotros estamos teniendo el tiempo en segundos, pero la velocidad inicial y la velocidad final, por ejemplo, están en 90 km por hora. Entonces, haciendo una conversión, bueno, convirtiéndolo aquí de una vez, a ver, 90 kilómetros por hora, entonces, en una hora, hay 60, a ver, en una hora hay 3600 segundos, y, y en un kilómetro hay 1000 metros. Y esto aquí es importante hacerlo, por ejemplo, desde aquí, porque ya nosotros sabemos que nos van a pedir la aceleración en metros por segundo cuadrado. Si nos pidieran en kilómetros por horas al cuadrado, tal vez no tendríamos que convertir, ¿ya? Entonces, haciendo esta conversión, se puede decir que el camión se mueve a, bueno, el móvil, el automóvil se mueve a 25 metros por segundo, ¿ya? De aquí la misma conversión, bueno, el mismo cálculo se tiene que hacer, solo que en vez de 90, aquí se pone 50. Entonces aquí vamos a ponerle que en cambio de 50 km por hora a metros sobre segundo sería igual a 13.89, que es igual a 13.89 metros sobre segundo. Entonces, asimismo, ya como hemos visto antes, aquí ya tenemos entonces la velocidad final,
en metros por segundo, ya que tenemos la velocidad inicial en metros por segundo. Entonces, por supuesto, la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, y realmente lo que basta aquí es reemplazar en la ecuación. Entonces aquí nosotros reemplazamos, tenemos que 13.89 va a ser igual a 25 más la aceleración que desconocemos por los 25 segundos. Ahora, nosotros aquí despejando la aceleración, tenemos que la aceleración va a ser igual a 89 menos 25 dividido para 25. Y aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta de una vez que la aceleración va a ser negativa, o sea que es una desaceleración, y por supuesto concuerda con la lógica, ya que lo que hace es disminuir la velocidad. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el 25 es mayor que el 13 y le resta. Calculando el valor que nos da esta parte de aquí, obtenemos que esto aquí sería igual a menos 0.44 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería, aquí sería nuestra aceleración, o bueno, la desaceleración que tiene que tener el automóvil para bajar de 50 km por hora a 90 km por hora en 25 segundos. ¿Ya? Ahora vamos a proceder a hacer otro ejercicio. En este caso dice que tenemos un tren de alta velocidad que en reposo, aquí es muy importante, cuando diga en reposo, ustedes tienen que ser muy observadores, que cuando dicen reposo, ¿qué quiere decir? Que la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Bueno, 0 se lo puede decir, ¿no? Va a ser igual a 0. Bueno, dice que se comienza a mover, comienza su trayectoria en línea recta, y en cambio aquí nos dan la aceleración. Tenemos que la aceleración va a ser igual a 0. Perdón, va a ser igual a 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y en cambio aquí también nos dicen que lo que queremos es la velocidad que alcanza a los 3 minutos. O sea, estamos hablando de en el futuro, digamos. O sea, después de 3 minutos, lo que nos está pidiendo que calculemos es la velocidad final. Y nos dice que esto de aquí va a ser en 3 minutos. O sea, en un tiempo de 3 minutos. Que si lo pasamos a segundos, esto de aquí es 3 por 60, que en un minuto hay 60 segundos. Tenemos que esto de aquí tiene que ser 180 segundos. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que ver qué datos tenemos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué nos falta? La velocidad final. Y de hecho aquí podemos ver que podemos utilizar la misma ecuación de acá. Entonces podemos poner que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y bueno, ahí se ve ya bastante sencillo. Simplemente hay que reemplazar que la velocidad final va a ser igual a 0, que es la velocidad inicial, más la aceleración por la cantidad de tiempo, que es de 180 segundos. Y pues con esto nosotros tenemos que la velocidad final que va a tener el tren después de moverse esa cantidad de tiempo por esa aceleración va a ser igual a 90
metros por segundo. Ya podemos verificar aquí las unidades. Bueno, tenemos la aceleración en metros por segundo, se le multiplica otros segundos y queda metros por segundo. Así, sí está bien. Ya. Bueno, aquí podemos ver que nos pide la velocidad en kilómetros por hora. Bueno, la podemos convertir, convirtiendo esto aquí a kilómetros por hora. Lo vamos a hacer acá. Ya lo vimos anteriormente. No, será 90 por segundo. Convirtiéndolo. Entonces aquí nosotros podemos decir que 1600 segundos hay en una hora y que en un kilómetro hay 1000 metros. Aquí ya calculándolo nos da que el tren, aquí nos dice entonces que el tren, haciendo ese cálculo, va a ir a 324 kilómetros por hora. Y ya, aquí solo hemos visto las ecuaciones, el uso de la ecuación inicial. Sin embargo, el resto de ecuaciones que están aquí planteadas, como esta, la tercera y la cuarta, solo es cuestión de reemplazar los valores. O sea, ustedes tienen que, lo más importante de todo esto aquí es leer el enunciado, ver qué datos les da, por ejemplo, velocidad, tiempo, distancia, y saber reemplazarlo aquí. Por ejemplo, aquí tenés la distancia d, y saber reemplazarlo y despejar las ecuaciones. Y si es importante, si es necesario, si te lo es necesario, hacer un dibujo de cómo se va la situación, ¿no? En este caso no he hecho dibujos porque es más sencillo, o se puede explicar simplemente planteando las variables que nos otorgan y reemplazando la ecuación y aquí haciendo una conversión. Espero que les guste el video. Si tienen alguna duda o me entendieron algo, pueden dejarlo en los comentarios. Compártanlo con sus compañeros y visiten la página de Facebook de los 4 pilares. Ahí vamos a seguir subiendo contenido. Y bueno, gracias por su atención.